Muy buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase de la diplomatura. El tema de hoy va a ser comprensión lectora. Siempre comenzamos desde la teoría hacia la práctica, pero esta vez vamos a hacer las cosas al revés porque hay que experimentar otras formas de abordaje a los conocimientos, porque se puede abordar los saberes, primero los saberes prácticos, después los saberes de referencia, que serían los saberes teóricos, o puede hacerse al revés, comenzar por aspectos teóricos, que serían los saberes de referencia, para después continuar con los saberes prácticos. Bueno, en esta oportunidad he tenido la gran suerte de que Graciela Bucci acepte mi invitación a participar en esta clase. Quiero decirles que Graciela Bucci es para mí una de las mejores escritoras contemporáneas de su generación. Ya ha sido reconocida por la SADE con 2 fajas de honor. Una faja de honor por su trayectoria y por su obra narrativa, y otra faja de honor por la poesía. Así que imagínense ustedes tener 2 fajas de honor, que por la SADE significa mucho, porque ustedes saben muy bien que esa faja de honor es otorgada por los pares, es decir, por otros escritores. Y bueno, también ella ha dado conferencias en distintas partes del país, en el exterior, y colabora conmigo en el Instituto Literario y Cultural Hispánico como, como secretaria de Relaciones Públicas Internacionales del ILCH, es decir, el Instituto Literario y Cultural Hispánico. Bueno, primeramente le voy a pedir a Graciela que nos cuente qué es lo más importante de ella, de su currículum, o de lo que considera que es lo más importante que hizo hasta ahora. Es muy joven, así que tiene mucho todavía para ofrecer al mundo de la cultura. Adelante, Graciela. Gracias Berta, gracias a todos por estar acá. Me dice Berta que es lo más importante. Todas las cosas las encaré con la misma pasión. Si bien vengo del mundo de la ciencia, porque estudié bioquímica, pero me fascinó comenzar a escribir cuentos. Mi primer contacto con la literatura fue a través de los cuentos. Recién después vino la poesía. Y ahora sé que tanto el cuento como la poesía me son absolutamente necesarios en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Con respecto a, bueno, a mi currículum, lo único que les voy a decir es que soy miembro de número de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, ocupando el sillón Marco de Nevi. Ya les dijo Berta que estaba en el ILCH, he dado varias conferencias, he dictado clases, mejor dicho, talleres de narrativa hace muchos años, cuando vivía en zona sur, ahora vivo en Palermo. Antes vivía en Banfield, no sé si a alguno le resulta conocido el nombre de esa ciudad, pero bueno, cuando estaba en Banfield, allá di talleres de narrativa, en Adrogué también, que es una ciudad lindísima también del sur de Buenos Aires. Bueno, y lo demás lo dejaría, ya está, creo que la obra habla y bueno, ni siquiera yo recuerdo muchas cosas de las que hice, la verdad es esa. Solo les puedo contar, eso sí, refiriéndome a paréntesis, que este cuento fue multipremiado, lo premiaron en varios lugares, y tanto de Argentina como del exterior. En España recibió un premio muy importante. Bueno, fue una alegría, una sorpresa. Cuando uno escribe, nunca piensa que, por lo menos yo no lo pensé, no pensé que eso iba a ser motivo de
no solamente de ser premiado, sino que también este cuento fue tratado en escuelas de nivel secundario y conversado con los alumnos, quienes me sorprendieron. Los alumnos siempre sorprenden. Me sorprendieron con el detalle con el que habían leído este cuento y con algunas consideraciones que ni yo misma las había pensado. De modo que, bueno, a mí me gustaría que, si tengo unos minutos, Berta. Sí, todo lo que quieras. Quisiera que hables de tu cuento, Bueno, fundamentalmente, me y en qué te gustaría, basaste para hacer un cuento. ¿Qué concepto tienes de cuento? Algo que, alguna teoría del cuento que te haya servido como marco para elaborar este cuento. ¿Qué es lo que bueno, vos exiges a un cuentista? en realidad, alguien que a mí me marcó mucho, mucho en cuento, digamos que fue mi puntal para que yo me apoyara, fue Cortázar. Los cuentos de Cortázar para mí no tienen fallas, son perfectos, así como les diría García Márquez, pero más en el cuento maravilloso. Borges, quien también tiene cuentos dentro de lo fantástico y lo maravilloso. Abelardo Castillo, un gran cuentista que falleció hace pocos años. Andrés Rivera, también argentino, un gran cuentista con una garra impresionante. Andrés vivía, también falleció, no hace mucho, Andrés vivía en Córdoba. Y con respecto a la teoría del cuento, bueno, hay muchas teorías en las cuales nos podemos basar. Está la teoría de Quiroga, de Piglia, de Anderson Invert. Es decir, es cuestión de, en ese caso, solamente de indagar adentro de lo que podría ser las propuestas de cada escritor, muchas de las cuales coinciden, muchas son coincidentes. En este caso, cuando escribí este cuento, pensé, primero, ¿qué me proponía? ¿Qué era lo que quería hacer? Yo quería hacer un cuento que fuera una alegoría. Me propuse hacer una alegoría. Y bueno, surgió así paréntesis. Es decir, la alegoría es uno de los tantos moldes de cuentos que hay, así como tenemos el cuento circular, el cuento en caja china, que es un cuento dentro del otro, dentro del otro. En el caso de la alegoría se presta muchísimo para el cuento fantástico, porque uno dice lo que no dice. Es decir, acá tenemos la importancia del valor de la palabra y, como decía Saramago, ninguna palabra es inocente, tampoco y mucho menos en una alegoría. Ninguna frase es inocente. La alegoría tiene un sentido real y un sentido figurado. Y ese sentido figurado es el que nosotros tomamos para dar la expresión final de lo que es este cuento. El sentido real es muy importante y ubicarlo en la realidad. Ustedes fíjense que si tienen el cuento a mano, me encantaría, están estas personas en un bar, detrás de en una mesa tomando café. Estas personas salen, se conocen, luego tienen una casa. Estamos dentro del marco real, pero de pronto algo pasa y nos lleva a la fantasía. Y esto que pasa no ocurre de golpe, nos va dando indicios, lo que nosotros llamamos detalles indiciales. ¿Y cuáles son? ¿Cuál sería el primer detalle indicial? Si yo me tuviera que basar en el cuento que lo tengo acá, dice, yo inventaba el tiempo, sospechaba un día tan abúlico como los demás en mi existencia de prolongada soltería. Ya me está dando idea de con qué clase de personaje me estoy enfrentando. Me está pintando simplemente el personaje.
Hay un detalle inicial también que está más adelante, cuando ya ellos habían formalizado su relación, que nos dice, comprendíamos nuestros silencios. O sea, había una comunión. Hasta ese momento había una comunión. Aún sin hablarse, tal vez con la mirada se comprendían. Comprendían bajo el código común de los enamorados. Y acá, a continuación, viene algo que es fundamental y que nos va a cambiar esa realidad y nos lleva a la fantasía. Lo importante para que el cuento tenga credibilidad, verosimilitud, es que la fantasía de alguna manera esté apoyada en lo real. Hasta ahora venimos hablando de una casa y de dos personas que se encontraron en un bar, todo eso es perfectamente real, lo podemos ubicar, pero ahora vamos a comenzar a transitar otro camino, que es el camino de la fantasía, que está acá muy paralelo, pegado al camino de la realidad. Acá dice, una tarde, mientras tomábamos el té, me habló de los paréntesis. Y lo dice de una forma totalmente normal, como si fuera algo normal que su novio le hablara de los paréntesis. De su importancia para nuestra tranquilidad futura, de su valor ante un conflicto de convivencia, y eso que se llama anacoluto, está dando ese punto final y esa falta de terminación de la frase, una sensación de vértigo, de ya no puedo soportar más todo lo que me dice, ¿no? Es decir, suspende, fíjense que les habla de todo esto, la tranquilidad futura, la sorpresa es tal que suspende la oración. Lo escuché con atención. Mientras viene esta enumeración que también asombro, miedo, incredulidad, nada sin comas todos, asombro, miedo, incredulidad, coma, agobio. Esto es una enumeración, les da también la sensación de vértigo, que es el vértigo que esta mujer venía sintiendo ante las explicaciones de su pareja. Con algunas reservas lo comprendí, es decir, sin estar del todo segura. Y bueno, viene luego este tema de los paréntesis, de estar de acuerdo, de ser también ella adoradora del séquito de personas que adoraban a los paréntesis, y ahí está la alegoría. Realmente ahí empieza la alegoría. Cuando este hombre le habla de los paréntesis. ¿Por qué los paréntesis? ¿Por qué? Porque había algo que se estaba fracturando en la relación, algo que estaba mellando una relación que parecía ideal, parecía perfecta. De modo que algo tenían que hacer, y en lo fantástico lo que hicieron fue buscar paréntesis. Y con absoluta naturalidad dice que lo van a comprar, que una persona los atendió, que no podían decidirse, o eran muy chicos y no iban a ser suficientes para solucionar el problema que tenían, o eran demasiado grandes y podía ocurrir la ruptura de la relación. El empleado, que un poco fastidioso, estaba esperando a que se decidieran. Por eso dice acá algo que yo también considero un indicio. El vendedor no pudo disimular un suspiro de alivio cuando se decidieron. Preparó el paquete con un moño azul y nos despidió detrás de una sonrisa tenue y ambigua que aún hoy recuerdo con zozobra. Eso también es un detalle indicial. Recuerdo con zozobra, me está advirtiendo
que algo en la mirada de ese señor o en el gesto de ese señor prometía un futuro incierto. No sabemos cómo iba a terminar, pero por lo menos incierto. Por eso esto, recuerdo con zozobra, también lo marco como un detalle indicial, dentro de lo que estamos ya transitando, que es la parte fantástica del cuento. Y así llegó el día en que deciden buscar esa caja, como algo absolutamente normal, la buscan en la parte de arriba del placar, que es donde la habían guardado, tardan en encontrarla, y esa tardanza provoca una alteración muy grande en la relación. Se miran entre ellos con desconfianza, como preguntándose, ¿quién fue? ¿Fuiste vos el que la escondió? ¿Qué pasó con la caja? Empiezan a desconfiar entre ellos. La mirada de zozobra, que le produjo zozobra, se estaba haciendo efectiva, algo iba a pasar, no iban a poder llegar a buen fin si no aparecía la caja. Dice acá, fíjense, teníamos un objetivo claro y excluyente: encontrar la caja del moño azul. Hasta ahí no hay nada que nos esté, es como, esto está tan relacionado con la parte real, con la realidad, que nosotros estamos hablando de esto de que tienen que encontrar la caja, como si en realidad existiera esa caja en una casa que es totalmente normal, donde dicen que es pequeña, pero que la casa se les hacía grande, buscando. Es decir, estamos ante la conciencia, digamos, que iban tomando ambos, de que esa pérdida de tiempo en encontrar los paréntesis podía ser perjudicial ya por siempre. Fíjense que hasta hay una culpabilidad indirecta hacia la caja, porque dice en una de las oraciones, los ojos le brillaban a Martín, ¿no? Cuando se acercó con un gesto raro, no aclara cómo, un gesto raro. Los ojos le brillaban mientras con manos que palpitaban agonía nos mostraba la caja, nuestra gran burladora. ¿Es culpable la caja de lo que les pasa? ¿Por qué nuestra gran burladora? Luego vinieron esas preguntas sin terminar de hacer, esas preguntas que se hacen a veces las personas con las miradas. ¿A dónde estaba? ¿Cómo la encontró? Tal vez la había escondido él mismo, otra vez la sospecha, si fue él el que la escondió. Pensemos que acá el narrador es la tercera persona femenina. Creo que en una mirada quise condensar todas mis preguntas. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Cómo la encontró? Y finalmente el hecho de que acá aclare que había un descolorido moño ya nos da la sensación de que pasó el tiempo. El tiempo está traducido en esto de descolorido moño, ya no hablan ni de color. Nos asomamos al contenido como autómata, ya había miedo, el miedo se había apoderado de ellos. Antes de abrir la caja, nada dijimos, respetamos nuestro silencio en un acto casi religioso. Ambos ocultamos el grito de asombro. Allí estaba, apoyado sobre un lecho de algodón rosa, redondo, imponente, obstinadamente negro, el punto final. Ese adverbio de modo, obstinadamente, lo utilicé para remarcar el final. Es decir, no había dudas, el obstinadamente es que no había dudas de que ese era el punto final, el fin de la relación. Bueno, este cuento, como ustedes verán, está a Martín lo conoce en forma casual, es la protagonista quien está hablando.
Y bueno, y tiene, lo considero sí, por supuesto, un cuento fantástico, con la parte real que le da apoyatura. En este caso quise que así fuera, que la alegoría se estableciera, pero a partir de algo real y palpable, que es en este caso en la casa y todo lo que rodeaba a los 12 personajes del cuento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Berta, Sí, ¿querés? bueno, muy bien, Graciela. Te agradecemos la participación y las preguntas seguramente van a venir después que conozcan los marcos teóricos más importantes del proceso psicolingüístico, cognitivo e interactivo de comprensión lectora. Yo les he mandado material para que vayan indagando en este proceso de comprensión lectora, que ustedes vieron que casi todos los teóricos dicen que es un proceso cognitivo, es decir, que es un proceso que comienza desde el intelectual, al mismo tiempo es lingüístico porque apela al conocimiento que tenemos de nuestra lengua, es interactivo porque hay una relación entre el autor y el texto, y al mismo tiempo social. ¿Por qué social? Porque en general cuando leemos algo que nos interesa, lo comentamos. Y quizás faltaría una palabra más a esto que se complementa con otra teoría, que es que todo texto sirve como pretexto para una producción posterior. Y esto de texto como pretexto se los voy a ilustrar con un pasaje de la Biblia que ustedes no sé si recuerdan, cuando Noé lleva a toda la gente al arca y en un momento dado llegan a tierra firme, salen todos los animales y regresan para agradecerle a Noé esa actitud que tuvo de protección, ¿verdad? Y hay un solo animal que no regresa, que es el cuervo. Por eso que se lo considera desagradecido al cuervo. Pero resulta que uno lee esa página y dice, bueno, puede leerla y no llamarle la atención, pero hay un escritor argentino, Conrado Nalé Roxlo, que hace un cuento que se llama El cuervo del arca, que reivindica al cuervo y dice, explica por qué no volvió al arca. Y dice, buscaba la flor de las flores, es decir, una digna representación del agradecimiento que le debía a Noé, por eso que nunca regresó. El tiempo después le arruinó el plumaje y no pudo volar, no pudo regresar más. Pero es importante el cuento de Nalé Roxlo, cómo reivindica al cuervo. Eso les doy nada más que como ejemplo para que tengan en claro lo que significa el texto como pretexto. Uno a través de un texto puede tomar algún detalle y poder hacer otra cosa diferente. Entonces, hay una relación muy estrecha entre el proceso de lectura y la escritura. Ya decía Borges que es mejor ser lector que escritor. En realidad, todo gran lector termina siendo escritor, pero no se puede escribir si uno no ha leído. Por eso aquellas personas que creen que es cuestión de una inspiración, que es cuestión de sentarse e intentar una escritura, si no se conocen, en primer lugar, un dominio de la lengua, por otra parte, conocer qué tipo de textos uno quiere escribir. Esto es muy importante para escribir, ya sea un cuento, hay que leer muchísimos cuentos. Para escribir una novela hay que leer muchísimas novelas. Para hacer un ensayo hay que leer ensayos. Para hacer una reseña hay que leer reseñas. Supónganse que alguien que les pida que hagan un proyecto de ley para que les den un premio a todos los que hacen la diplomatura. Y como no sé hacer un proyecto de ley porque no me ha interesado leer proyectos de ley, no lo podría hacer. Es decir, que uno para hacer un contrato de alquiler, por ejemplo, hay que saber cómo se hace para poder hacerlo. Es decir, que primero hay que leer una gran cantidad de textos de los que uno se propone escribir. No se puede ser poeta sin haber leído infinidad de poetas. Y también aspectos teóricos.
En la diplomatura ustedes van a ver varias teorías del cuento, van a ver varias teorías de novela y varias teorías de los elementos de los géneros más importantes de la literatura. Bueno, entonces, estos que son cognitivistas, porque a partir del año 60 más o menos comienza todo el auge del cognitivismo, ¿qué es lo que se pregunta el cognitivismo? ¿Qué pasa por la cabeza nuestra cuando nosotros leemos? ¿Y qué pasa por la cabeza nuestra cuando nosotros escribimos? Eso es lo que se preguntan los cognitivistas para poder elaborar estas teorías de comprensión lectora y de producción de textos. En esta clase únicamente nos vamos a referir a la comprensión lectora, pero hay una relación muy estrecha entre comprensión lectora y producción de textos. Pero por una cuestión que nuestro idioma y nuestras reflexiones intelectuales únicamente se expresan a través de una linealidad temporal, nos vamos a referir en esta clase a la comprensión lectora. Yo les he mandado un material de Marta Marín, que tiene un libro que es muy bueno, Lingüística y Enseñanza de la Lengua, que se lo usa en casi todas las escuelas normales superiores para la formación de docentes. Y también tomé un diseño curricular de la escuela primaria, que fue elaborada esa parte de niveles de comprensión lectora por Berta Braslavsky, que bueno, está muy desechado porque se lo considera antiguo, pero que sin embargo hay muchas cosas que son antiguas, que en este momento deben ser reivindicadas, porque en este momento justamente las fallas de la educación son la falta de comprensión lectora. Y no solamente de la escuela primaria o de la escuela secundaria, sino que una vez que uno termina un ciclo escolar, muy pocas son las personas que leen. Entonces se vuelven analfabetos funcionales, porque si uno no lee nunca, se vuelve analfabeto funcional. A tal punto que hay gente que únicamente decodifica, pero no comprende, porque una cosa es leer letra por letra, relacionar grafema con sonido, y otra cosa es comprender. Y esto ya lo sé porque he recibido algunos trabajos prácticos de ustedes, un trabajo que es argumentativo, que es ¿qué es literatura? De Terry Eagleton, que hay una chica en inglés, una profesora de inglés que dijo Eagleton, y me encanta esa pronunciación porque yo lo pronunciaba mal. Como es un texto argumentativo, es decir, presenta una hipótesis, luego refuta esa hipótesis y luego hace una conclusión de esa teoría. Y muy pocos pudieron detectar eso. Inventaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que volver al texto. En primer lugar, el texto es lo más importante. Y aquí empieza el nivel literal. ¿Por qué no se trabaja el nivel literal ni en las escuelas, ni nosotros mismos, a veces ustedes que no trabajaron el nivel literal para hacer ese trabajo, que bueno, los acepté porque es la primera vez que lo hacen, pero que voy a ser muy exigente en lo que concierne al estudio teórico, que bueno, algunos están muy contentos y dicen, bueno, uno completa el texto. No todos los textos uno puede completar. Hay que respetar el texto porque en el texto está implícita la intencionalidad del escritor y no se puede torcer la intencionalidad del escritor. Hay toda una teoría pedagógica actualmente que dice, no, la poesía ya no se enseña, la poesía hay que sentirla. Yo me he peleado muchas veces en los cursos de posgrado de la UBA porque les dije una vez, no se enseña la poesía. Bueno, yo tengo un poema de Máximo Simpson que se titula Habla Janto. Como no se enseña la poesía, díganme ustedes qué interpretan de esta poesía. Se las di para que la leyeran. No entendieron nada. No entendieron nada porque no sabían quién era Janto. Janto es el caballo parlante que tiene Aquiles en la Ilíada y que Máximo Simpson en su poema lo saca de la Biblia, le sirve el texto como pretexto para hacer una poesía, y ese caballo parlante comienza a hacer predicciones de la guerra de Troya, obviamente, pero en un momento dado la poesía lo transforma en caballito criollo que hace una predicción
de lo que va a pasar en el futuro en la historia argentina. Así que imagínense, no es cuestión de decir, no, no se debe enseñar la poesía, o no se debe enseñar el cuento, o no se debe enseñar los niveles de comprensión lectora, porque eso ya es anticuado, no es anticuado. La prueba de eso es que cada vez la gente entiende menos. Entonces, vamos a partir de lo que dicen los teóricos acerca de este proceso. Casi todos los teóricos, todas las teorías parten del nivel literal, que sería la comprensión del texto. Si uno quiere decir que una hormiga para mí representa una heroína, lo tengo que demostrar por medio de una argumentación, porque si no es un invento, es una estupidez. Entonces, esa argumentación tiene que ser muy, muy bien sostenida, porque el texto, si dice hormiga, tengo que decir que es una hormiga. El texto tiene que ofrecer pistas. ¿Cuáles son esas pistas? En la primera clase nosotros estudiamos lo que es el texto. El texto, en primer lugar, tiene que tener coherencia. ¿Qué significa coherencia? Tiene que tener un sentido, una significatividad cuando uno termina de leer el texto, ¿verdad? Además de tener coherencia, el lector tiene que recuperar esa coherencia del texto, porque esa es la recuperación de la coherencia es un proceso del lector. Es obvio que el escritor tiene que escribir algo que tenga coherencia. Por eso que ese tipo de poesías que hablan de una cosa, después cambian el referente y hablan de otra, después de otra que no se sabe, no se entiende ni la persona que escribe entiende cuál es el referente de esa poesía. Es decir, tiene que tener coherencia. Por otra parte, tiene que tener pistas de cohesión, es decir, cómo unir una frase con otra. Y por otra parte, tiene que tener progresión temática, no salirse del tema, no irse de un tema a otro, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la primera clase, cuáles son las características de un buen texto. Si es un no texto, más vale que ni lo miremos, porque Barcia, que fue presidente de la Academia de Letras, y una persona muy reconocida, Pedro Luis Barcia, decía que es preferible no leer nada antes que leer mala literatura. Fíjense qué gravedad tiene leer mala literatura. Entonces, el texto tiene sus características y el primer nivel es el nivel literal, es decir, nosotros como docentes o ustedes que tienen talleres literarios o que escriben, tienen que hacer de cuenta qué preguntas haría el lector al texto para ir recuperando el sentido que tiene el texto en el nivel literal, así como Graciela habló de ciertas palabras que son pistas anticipatorias del desenlace que va a venir. ¿Qué pistas anticipatorias uno encuentra en ese texto? Vayan pensando, porque después vamos a hablar de esas pistas anticipatorias. Pero antes de la lectura siempre hay una etapa que se denomina prelectura y que otros teóricos llaman hipótesis previas a la lectura. Hipótesis de prelectura o uno puede llamar anticipación lectora. En realidad todos los lectores no leemos cualquier cosa, leemos lo que nos interesa y en un momento dado. Y además hay un modo de lectura diferente para cada necesidad que uno tiene y diferente para cada circunstancia. Si ustedes reciben una boleta de servicios, no van a leer toda la boleta de servicios. ¿Qué es lo que van a leer? Van a leer únicamente, van a hacer una lectura focalizada, lo que tienen que pagar y cuándo tienen que pagar, pero no van a leer toda la boleta. Si leen un diario, hacen una lectura en diagonal, van a leer los títulos, el copete y se van a enfocar en lo que les interesa. Ese es otro modo de leer. Si quieren cocinar algo y ven una receta de cocina, es otro tipo de lectura. Si quieren dar una clase, van a tratar de leer cosas que puedan servir para sus alumnos. O si quieren disfrutar de la lectura, de tener una lectura literaria, bueno, tienen que elegir y seguramente no eligen cualquier autor, sino lectores o autores que a ustedes les han recomendado o que por alguna circunstancia han conocido o bien lectores que tienen cierto prestigio.
Es decir, no se lee cualquier cosa, porque no tenemos tampoco el tiempo suficiente para leer todo, ¿no? Bueno, la anticipación de lectora es importante porque cuando uno tiene un texto, tiene que hacer previsiones acerca de qué tipo de texto es. Aquí en este caso, que todos han recibido el cuento de Graciela Bucci, hay algunos que han preguntado quién es, cómo se consigue el cuento, así que después vamos a completar a todos esos que no son de la diplomatura, pero que seguramente están de curiosos acá, porque esto es cátedra libre, cátedra abierta. Entonces preguntan dónde se consigue el texto de Graciela Bucci, se los vamos a mandar por Diplosade. Decía entonces que lo primero que hay que hacer es ese proceso de anticipación lectora. Y aquí encontramos un título, paréntesis. Ustedes hemos estudiado en la segunda o en la primera clase la teoría del signo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿para qué sirve la teoría del signo? Porque a veces el significado y el significante, el significado y el significante que tiene una relación estrecha y que dijimos que era como una moneda, que por una parte está la palabra y lo que significa, pero a veces ese significado nosotros lo desplazamos hacia otro referente que no tiene nada que ver con el significado del diccionario. Y yo les había puesto el ejemplo de no soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Nunca me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos, del Martín Fierro. Y ahí toro no se refiere a animal con cornamenta, cuadrúpedo, vacuno, si no tiene otro significado. ¿Qué pasa con paréntesis? Todos sabemos para qué sirven los paréntesis. Siempre dejan en el medio algo, siempre es una suspensión de algo o una aclaración de algo, y en este caso es una suspensión de algo, de una intencionalidad que puede o no ocurrir en una relación amorosa. Porque cuando la pareja empieza a buscar los paréntesis, ya hay indicios de que algo puede pasar en esa pareja. Todo eso lo van a discutir ustedes cuáles son esos indicios. Y bueno, entonces ese proceso de precomprensión o anticipación lectora, el lector se tiene que dar cuenta que se trata de un cuento por la brevedad y por otra parte, paréntesis, ¿de qué tratará? Ahora, no interesa que uno haya acertado o sea desacertada esa hipótesis de prelectura, porque para eso está el texto, uno va leyendo y va reconstruyendo el significado. Va a llegar un momento en que ustedes van a pensar, no son los paréntesis como signos ortográficos o signos que aparecen en los estudios de la textualidad gramatical, sino que significan otra cosa. Pero ¿en qué momento se da esa proyección del significado hacia otra cosa distinta, que es el comienzo de la alegoría, justamente, ¿no? ¿Y cuándo comienza la alegoría? Cuando hay una irrupción de algo que es lo fantástico en el mundo de lo cotidiano. Fíjense ustedes el trabajo maravilloso que hace Graciela dentro del mundo de lo cotidiano, de lo normal, de lo habitual, de repente inserta algo que es una desfamiliarización de un acontecimiento, algo que nos sorprende. Y la misma protagonista siente miedo, siente una cantidad de palabras que están ahí indicadas, que es lo que siente cuando su pareja le dice qué vamos a hacer en el caso de que la relación pueda tener alguna falla, ¿verdad? No lo dice de una manera tan así como lo estoy diciendo yo, pero fíjense la manera como lo dice Graciela, con esas palabras exactas, medidas, porque el cuento además tiene que tener economía de lenguaje, ¿no? Ustedes saben muy bien que en un cuento no se puede exagerar con cómo era el personaje, cómo era su carácter, cómo era su físico, nada de eso. Pero sí hay algo que nos presenta el personaje de una manera muy sintética, con pocas palabras, pero que nos da una idea de lo que es, cómo son los personajes, ¿no? Eran como dos soledades, ¿no?
Fíjense ustedes la palabra soledades, palabras que dan pista de todo un contenido que nosotros podemos desarrollar en nuestra mente. Y ahí viene el segundo momento de una lectura inteligente, que es el nivel inferencial. Es decir, ¿qué podemos deducir nosotros a partir de esas pistas? Porque a medida que leemos nosotros nos adelantamos a lo que puede suceder, Esas serían las inferencias, lo que no está dicho, pero que nosotros podemos reconstruir. Esos son los dos momentos importantísimos en el proceso de lectura. Ahora, cuando uno quiere ser escritor, ya tiene que pasar a un nivel y profundizar el nivel de apreciación o el nivel apreciativo. ¿Qué significa apreciar el texto como lo que es un texto, en este caso literario? ¿Por qué decimos que es literatura, paréntesis, y no es un texto expositivo o un texto informativo, sino un texto literario? ¿Qué nos queda a nosotros después de haber leído? Porque tangencialmente nos pone una alerta, ¿verdad? Una alerta. ¿Qué clase de alerta? Que no toda relación es eterna hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es decir, hay una alerta. Yo me acuerdo que este texto lo leí en el ISER, en el Instituto Superior de Radio y Televisión, porque yo era profesora ahí de la cátedra de producción, y había dos chicas que se pusieron a llorar. Tenían 22 años y eran divorciadas ya. Imagínense, entonces hicieron suyo, encarnaron el texto, es decir, porque les había pasado algo a ellas. Y otras que estaban de novias y que estaban muy inseguras comenzaron a decir, y me voy a buscar también un paréntesis por si acaso, ¿no? Entonces, esto del nivel de comprensión inferencial es muy importante porque nosotros inferimos. El nivel apreciativo, que es ya para escritores y ya para personas que se van a dedicar a la literatura, es ver por qué motivos el cuento debe ser apreciado, debe ser juzgado como buen cuento, ¿verdad? Y no aparece, por supuesto, en la escuela primaria se les pregunta a los chicos, ¿te gustó el cuento? ¿Por qué te gustó? ¿Se lo contarías a tu abuela? ¿Se lo harías? ¿Se lo volverías a decir? O si es una poesía, ¿se la recitarías a tu hermanita? En fin, cosas como para que den cuenta de lo que es el texto, ¿no? Lo que tiene de importancia el texto. Y luego el nivel evaluativo, porque la literatura siempre encierra valores o una ideología, especialmente la recuperación de valores. Hay mucha gente que rechaza esto de los valores, dicen que la literatura no es didáctica. Claro que es didáctica. Si no, no leeríamos literatura, siempre nos deja enseñanzas. Actualmente estoy en una corriente yo suelo ir a los cursos de posgrado únicamente a veces para divertirme y para pelear con mis colegas, ¿no? Porque tienen cada ocurrencia. Dicen, por ejemplo, no, la literatura no tiene que ser didáctica, no tiene que enseñar nada. Es lo que más enseña. Uno cuando lee algo, le queda algo de lo que uno ha leído. En este caso, por ejemplo, piensen, ¿qué les puede quedar? Yo cuando leí el Don Juan Tenorio, bueno, me quedaron muchas cosas pendientes como para tener cuidado con ciertas clases de personas, ¿no? Entonces siempre queda, o cuando leí el Quijote, o cuando leo cualquier obra clásica, siempre a uno le queda algo de enseñanza y ese es el valor formativo, el valor, podríamos decir, el nivel evaluativo. La palabra evaluativo viene de valores, es decir, que aparecen valores en los cuentos. Y en este cuento también hay valores, hay algo que podemos hacer nosotros nuestro, que podemos acopiar para nuestra mochila cultural. Por supuesto, ya les dije lo que decía Marechal, cada uno pesca según su anzuelo y su carnada. Cuanto más poderoso sea nuestro anzuelo y más poderosa la carnada, pescaremos mucho mejor. Es decir, podremos comprender mejor lo que leemos y podremos hacer propio
lo que realmente el cuento o el texto que nosotros leamos nos puede deparar. Y luego tenemos el nivel de comprensión creadora, que yo comencé a decirles que había una relación entre el proceso de lectura y el proceso de escritura. Cómo a veces un texto puede servir para hacer otra cosa diferente. Y les voy a preguntar qué podrían escribir o qué tipo de texto podrían hacer. Y al hablar de texto no solamente me refiero a texto escriturario, sino que pueden ser texto audiovisual, puede ser un programa de radio, puede ser un programa, puede ser un corto televisivo. Justamente Graciela tiene uno de sus cuentos que se llama Frascos, que en algún otro momento lo vamos a tratar, que fue trabajado por los alumnos del Instituto Superior de Radio y Televisión, hicieron un corto televisivo y es otra forma de lo creativo, porque el texto televisivo es diferente siempre al texto escriturario, ya eso está comprobado, que las películas no son exactamente iguales a la novela, que el guión siempre cinematográfico es distinto, son géneros distintos. Bueno, tanto el nivel apreciativo, evaluativo y de comprensión creadora, algunos autores lo consideran como nivel crítico. Ustedes no se preocupen por las palabras, porque en algunas teorías aparece nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Pero en la escuela, en los diseños curriculares para la escuela, para el colegio secundario, se detalla más ese nivel crítico, se dice nivel apreciativo, nivel evaluativo, nivel de comprensión creadora. Pero no importan los nombres, lo principal es que nosotros sepamos trabajar esto. Bueno, me imagino que todos tienen, los que son de la diplomatura tienen el texto, así que ahora vamos a hacerlos pensar a ustedes. A ver, ¿cómo harían, cómo dinamizarían ustedes un proceso de anticipación lectora cuando tengan el cuento, ya sea para un taller que estén dando para personas de mediana edad, o si es para escritores que están dando una clase, o qué tipo de anticipación, en primer lugar, qué tipo de anticipación hicieron ustedes cuando recibieron el cuento, y luego cuál sería la anticipación ideal que ustedes han pensado para proponer. A ver, ¿quién quiere comenzar? Y luego, para no cortar el hilo de la conversación con ustedes, ¿qué preguntas harían del nivel literal, es decir, trabajando con el texto? Y luego, ¿qué inferencias? Hasta ahí nada más para no confundirnos un poco. Berta, A ver quién se anima. tal? ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, primero, mi nombre es Belén, me pareció extraordinario el texto, súper rico por cualquier detalle donde se lo mire, es como un texto para leer y releer, y creo que es un texto depende de qué momento uno esté en la vida, se queda con un párrafo o con otro, y me parece que esa es una diferencia que uno puede tener a lo largo del estudio que haga del libro, o del disfrute del cuento, o del disfrute que haga del cuento. Si yo tuviese que anticipar o tengo que dar una clase de lo que yo puedo leer del cuento, puedo decir que es un cuento de amor. Un cuento de amor tan profundo que posee el desamor en el mismo cuento. Y creo que eso se infiere no cuando uno llega ni siquiera a la mitad del final, sino en un momento cuando la protagonista, el protagonista hombre, le empieza a decir todas las bondades que tiene el adquirir estos paréntesis y demás, ella hace, o por lo menos yo lo interpreto así, como una especie de justificación de toda la narrativa que tiene su pareja en argumentarle el porqué del paréntesis. Y ella toma todo el tiempo esta argumentación positiva, por más que hay un dejo de temor que se escucha en el momento de que ella lo argumenta. Cuando uno necesita argumentar lo del otro, ahí es donde se ve el dejo de temor y de inseguridad que tiene. Esta es la lectura que yo hago, en esta forma de anticipar el desamor en paréntesis. Y la otra pregunta respecto a
a qué es lo que le preguntaría yo a la cuestión literaria, esa sería Berta. Sí. Y en cuanto a si tendré que preguntar algo del cuento, como para que los alumnos recuperen lo literal, el aspecto literal. Es decir, no se aparten del texto. Epígrafe, hermoso. Creo que si tenés que lo literal, apelaría a este momento que, como dijo la autora del cuento, el momento en que el desazón, empleé otra palabra, pero como con desazón les da la caja el vendedor, como anticipando el final. El vendedor les da el final del cuento, solo que uno como lector no lo sabe, y ellos como protagonistas en parte lo saben y en parte hay un proceso de negación, por eso continúa todo, ¿no? Entonces, en ese proceso de negación que uno siempre tiene cuando encara cualquier tipo de relación, y por más que esté casado 90 años, siempre creo que hay en los procesos de amor y de vincularse, procesos de negación, ellos transitan toda esa parte del cuento. Pero en definitiva, quien sabe el final del cuento es el hombre cuando con desazón le da la caja. Creo que ahí es un momento muy... donde dice muchísimo del cuento. Creo que es un estadio para interpelar mucho a este vendedor. Justamente, me parece muy bien, Belén, y me alegro que te hayas incorporado, ¿no? Porque esta es tu primera clase acá. Sí, muy contenta. Bueno. Muchas gracias por dejarme incorporar en estas instancias. Muy bien. ¿Me permite, ¿Sí? profesora? A ver, ¿quién quiere hablar? Yo, Mercedes. Pablo. Bueno, Mercedes, no sé. Mercedes primero Sí. y después Rafael. Pablo Jiménez. Pablo, sí. Sí. A ver, Mercedes. Muchas gracias, profesora. Realmente sí, el cuento es espectacular, realmente es muy lindo. Me encantan los cuentos con epígrafes porque el epígrafe es como una especie de cartelito que nos va preparando la atmósfera, y nada menos que la Simone de Beauvoir, nada menos. Entonces uno ya está pensando que si el epígrafe es de Simone de Beauvoir, acá tiene que ver la mujer, tiene que ver la cuestión femenina, va a tener que ver algo en el cuento. A mí me interesó mucho el título. Yo en los cuentos me preocupo por el título, y el título este es un título que sin duda alguna que dispara para cualquier lado, porque uno es lo menos que imagina al leer ese título, paréntesis, es que va a encontrarse con un cuento de amor. Lo que imagina que a lo mejor se va a encontrar con un cuento gramatical, con alguna cuestión gramatical, que tiene que ver con otra cosa. Pero si ya si ya en el epígrafe dice la inercia del corazón es la muerte que se instala en nosotros, y ya nos estamos adentrando en un cuento que no va a terminar del todo bien, y que ese paréntesis quiere decir otra cosa, me parece. Y en la segunda línea, yo te felicito, Graciela, porque realmente es un cuento hermosísimo. Perdón. Gracias. Que yo pregunté, pero después lo encontré, no había visto el material, ahora lo leí y lo encontré, discúlpeme, profesora, había sido yo la que lo había preguntado. Cuando ella dice que ella anuncia, deja muchos indicios, pero dice uno muy importante: estábamos en diferentes mesas, de entrada nomás, y eso es un verdadero indicio, que nos va a llevar en el cuento, me parece a mí, y usted lo ha referido varias veces, que todos los elementos del cuento deben ser necesarios para el final. Es decir, no deben haber cosas de más. Este es un cuento lleno de huecos, de cosas que no se dicen, que es lo más lindo del cuento, que es lo que le va a dar la atmósfera al cuento. Sin duda alguna que dice dos soledades, habla del silencio, habla de una tranquilidad futura y de, como usted dice, del valor ante un conflicto de convivencia, eso es muy cortasiano también, punto. Como diciendo, bueno, lo deja ahí en el aire para que uno interprete cuántos puede haber más. Me encantó realmente cómo la protagonista desmenuza las palabras para ver si entiende lo que el otro pretende, lo que el compañero, el otro quiere decirle. Quiere meterla en el séquito de adoradores de los paréntesis. Eso es totalmente fantástico. Ahí es donde entramos en la trama de lo fantástico. ¿Qué es el séquito de adoradores de los paréntesis? Hermoso, ¿no? Considerándolos imprescindibles, dice. Como botiquín de emergencia, me encanta el texto.
el lenguaje que utiliza, me encantó el nivel de lenguaje. Sin duda alguna, ir a comprar paréntesis es ir a comprar es como querer decir ir a comprar un pedazo de amor o un pedazo de cielo o un pedazo de tiempo chiquitito que pueda caber en una caja. Ahí está lo fantástico, está lo extraño irrumpiendo en nuestra cotidianía. Sin duda que lo cotidiano está, la realidad está bien pintada. El vendedor, un suspiro de alivio porque se lo saca de encima, prepara el paquete y lo entrega con un moño azul. Me pareció realmente muy interesante, y dice que los dos se transforman en dos seres obsesivos. Ese es como el preludio del final, la obsesión, porque en el amor no debiera haber obsesión, debieran haber otro tipo de sentimientos que no tengan que ver con esto de la pérdida irremediable, dice después, la pérdida irremediable, y después lo ve a él como raro y perdido. Me encantó. Excelente, y al final Mercedes. era un final absolutamente abierto, absolutamente abierto, porque el punto final es el punto final de la relación, pero también yo lo interpreto como el punto final del texto. Muy bien. Perfecto. Bueno, Gracias. Graciela, Mercedes Fernández es escritora y ya consiguió premios. Así que ha dado una opinión como escritora. Y bueno, ya que hablaste, Mercedes, de la importancia que tienen las palabras, todas las palabras del cuento tienen que estar direccionadas hacia el final. Bueno, aquí quiero traer a colación a Chekhov, que dice que si un escritor pone una carabina en una pared, en algún momento la carabina tiene que disparar. Tiene que disparar, ¿no? Claro. Claro. Bueno, quería hablar Pablo Félix Jiménez, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, te damos Graciela la palabra, Guzzi, sí. hermoso cuento. Me encantó porque es muy prismático, muy como que se le puede dar distintas miradas, ¿no? Cuando uno lee el título, ¿sí? Lo primero que uno dice es, será sobre gramática, sobre escritura. Cuando uno empieza a leer, uno se da inmediatamente, creo, que uno piensa en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. Después cuando vamos leyendo, digamos, decimos el significante de paréntesis, lo hemos corrido hacia un intervalo de tiempo. Cuando en algún momento empezamos a fijar ese concepto, el cuento es muy hábil porque en algún momento, si tuviésemos algún tipo de duda, lo vuelve a instalar cuando la pareja, digamos, coincide en tomar esos paréntesis como un recurso para salvar la relación. Ahora, pero lo que más me gusta del cuento es que aparte que tiene el tema de los paréntesis, me parece que inclusive, para mí mi mirada como lector, es que cuando van a buscar esos paréntesis, también es toda una alegoría. O sea, no necesariamente la tenemos que tomar como literal a todo lo que pasa ahí, que está el vendedor, el despachante. Porque, por ejemplo, a mí me hacen ruido la palabra par, la cinta azul, ¿sí? La cinta azul, y entramos en el tema de los colores, porque comienza colores, ¿no? Azul y termina con rosado, por ejemplo, o negro, ¿no es cierto? Por otro lado, colorido, ¿sí? Descolorido, está por efectos del Descolorido. tiempo, porque ya pasó mucho tiempo. Sí, sí. El azul, bueno, es el azul, el color de las ilusiones, ¿no? Desde Rubén Exactamente. Darío en Está adelante. El la azul calidez del rosado. tiene un libro que se llama Azul, justamente, Sí. el color de las ilusiones. Sí. Tiene el color rosado también hacia el final, ¿sí? Que es más cálido, pero frente a la ruptura. Y si comienza con un paréntesis, como usted decía Chekhov, a ver, sí, termina con un punto que es algo que nos lleva a la primera idea, ¿sí? Porque estamos identificando símbolos. Claro. Y el final es netamente simbólico, precisamente.
nos remite a releer en forma simbólica todo, ¿sí? Porque si bien lo podemos tomar como que terminó el texto, el cuento terminó, hasta aquí llegó el texto, pero también por supuesto, es una metáfora de la evolución de una pareja que termina, pero también le puede encontrar otras alegorías, precisamente en el moño, como cinta, lazo, ¿sí? Y yo lo llevaría al plano de las ideas, que las cintas, estar en cinta, y con las expectativas que pueda tener una pareja, también lo podría relacionar con la maternidad o con el hijo esperado. Claro, ¿Sí? en ese caso Y tendrías en que la argumentar búsqueda, muy bien por qué te refieres a la maternidad. Y ya sí, sería un trabajo de crítica, sí, una crítica sería con muy muy buenas perimetral, argumentaciones. Sí, sería muy perimetral, pero también hace a retratar precisamente, porque también hay parejas que rompen por la maternidad, precisamente, y por otros motivos más. Los miedos Perdón, que manejan las parejas ¿querés manejan decir algo, Graciela? altas. sí, Sí, Pablo. Eh, Sí, Acá fíjate que a poco de comenzar el cuento, habla de la existencia de prolongada soltería. En realidad, cuando lo escribí, pensé en dos personas ya mayores, solteras pero grandes. No pensé en gente joven, por eso hablé de prolongada soltería. ¿Entendés? fíjate que se me escapó ese detalle. Por eso me cuesta pensar en la maternidad, en este caso, me cuesta pensar. Con respecto al paratexto al que se refirió Mercedes, perdón porque tomo unos minutos, sí. me pareció acertadísimo, Mercedes. Uno se acerca al cuento, a un texto, a través del título, así como te acercas a un libro a través del título de la portada, que forma parte del paratexto. Entonces, no es un dato menor que comiencen hablando del título de cualquier cuento, sea cual fuere, no es un dato menor. El título a veces orienta, a veces desorienta, porque es lo que se propone el escritor, desorientar, ¿no? Y con respecto a los epígrafes, tampoco son tomados caprichosamente. Cada epígrafe dice lo que dice porque en realidad queremos que exprese algo. Es decir, que desde el epígrafe estamos en estado de alerta para meternos después en el cuento. Muy bien pensado, Mercedes. Yo había olvidado hablar del paratexto, cosa que siempre lo tengo muy en cuenta cuando hago prólogos de libros, y siempre empiezo a prologar partiendo de los paratextos. Me parece importante. Y algo que les quería comentar, que según Coleridge, la alegoría, porque de esto se trata, transforma un fenómeno en concepto y el concepto en imagen. Acá hay muchas imágenes simbólicas en este cuento. Y bueno, acertadamente yo creo que ustedes por supuesto las han visto, son personas que gustan de leer y por eso están acá, ¿no? Gracias, Berta. Bueno, continuamos. Ahora voy a hacer preguntas de otro nivel. ¿Qué encuentran ustedes en el nivel crítico, diríamos? El nivel crítico aglutina tanto la apreciación como la evaluación. Y de paso también, si se les ocurre que este texto podría dar pie a algún tipo de comprensión creadora, ¿qué podrían hacer como comprensión creadora? Es interesante a los alumnos decirles qué se puede hacer con este cuento, qué se puede hacer. Y claro, como doy la clase sin papeles, sin leer, porque me gusta más verles las caras cuando doy la clase, porque de lo contrario me parece demasiado fantasmal esta manera de dar clases. Entonces prefiero no leer y me olvido a veces de cosas muy importantes, que ahora recalcó Graciela, que es en la anticipación lectora, tiene mucha importancia el paratexto.
es decir, todo lo que rodea el texto, ya sea los epígrafes, ya sea un prólogo, ya sea una dedicatoria, ya sea el dibujo de tapa, el índice, la disposición tipográfica, todo eso forma parte del paratexto, y eso también nos anticipa. Obviamente el conocimiento de un escritor. Ustedes cuando vean ahora a Graciela Bucci van a decir, esta Graciela Bucci estuvo en el curso de la diplomatura, entonces va a ser seguro que va a ser un cuento bueno el que voy a leer. Bueno, así que quiero escuchar a otros que puedan hablar, a ver qué se les ocurre decir. Yo Sí, quería... Andrea Fernández. bueno. ¿Quién Yo más quiere hablar? lo que quería Sí. expresar era respecto a la pregunta que hiciste, Berta, de qué se podría hacer con este texto. Yo interpreté que los protagonistas, que sí tuve en cuenta el detalle que dio Graciela de que eran gente grande y que eran gente que había pasado por otras relaciones. Entonces, creo que cuando él sugiere lo del paréntesis, sugiere como un salvavidas para salvar la relación. Y ella se engancha en ese concepto del salvavidas y se obsesionan con la búsqueda del paréntesis. Eso lo lleva al punto final de la historia. A mí lo que se me ocurriría es que ese punto final sea el punto final de la obsesión y que a partir de ahí empezaran a vivir la pareja sin salvavidas, tratando de sobrellevar las distintas crisis que van pasando en cualquier relación sin necesidad de artificios. Buscaría un argumento que permitiera salir de la alegoría y pasar a la realidad, a cómo sobrellevar los problemas de pareja. Eso es lo que se me ocurrió a mí cuando leí. ¿Crees que te resultaría un texto poético o sería más bien un texto como de ayuda social o un texto de tipo argumentativo que se serviría como de autoayuda? Porque en el caso que estás diciendo, el paréntesis sería como un periodo temporal para alejarse y para repensar la relación y poder volver, ¿no? Porque hay muchos casos así de parejas que necesitan un tiempo para pensar, para reflexionar sobre lo que están viviendo y después son felices y no hay punto final. Yo personalmente creo que los paréntesis no sirven, que son artificios, que los problemas hay que enfrentarlos cara a cara y resolverlos frente a frente, que los tiempos se toman internamente, esos tiempos de reflexión, pero que esas separaciones, esos paréntesis de tiempo, que ahí cuando hacen la compra determinan que no sea muy corto porque no va a servir, pero que no sea muy largo porque va a terminar con la pareja, yo creo que siempre hacen mella en la relación. Yo creo que en una pareja las personas se deben sentar y hablar de lo que les pasa a cada uno y no recurrir a esos tiempos vacíos, porque lo único que hacen es posponer la crisis que tarde o temprano va a llegar. Bueno, Entonces, es una forma, es una vuelta de tuerca al cuento o de hacer otro cuento. claro, Porque acá... yo interpreté que nos preguntabas eso, Berta. Sí, justamente lo que pasa es que cada obra literaria puede disparar cantidad de proyectos de escritura, ¿no? Uh-huh. Muy bien, me pareció muy bien eso de enfrentar en el momento las situaciones que son conflictivas. También hay gente que no tiene paciencia para estar esperando un tiempo. Creo que cuando hablamos de la teoría de la comunicación de Kerbrat Orecchioni, había dado yo un ejemplo de cuando la comunicación no es efectiva, no es eficaz la comunicación cuando dos no se entienden por una cuestión ideológica o psicológica, ¿no?
que a veces uno interpreta mal, por ejemplo, un novio que le dice, mira, no me siento bien, necesito repensar lo nuestro, y bueno, la otra persona puede decir, bueno, si quieres repensar, terminamos, ¿no? O puede ser que la otra persona sea comprensiva y diga, bueno, voy a esperar a ver qué pasa. Ahí viene todo un proceso de comunicación que son factores que no siempre se completan con el vocabulario. A veces está los aspectos psicológicos, los aspectos ideológicos, aspectos culturales, en fin, todo lo que vimos en Kerber Torrecchioni, ¿no? Sí. Bueno, Todo lo me no pareció verbal. muy bien, Andrea, tu aporte. A ver, ¿quién más quiere hablar? Yo, Berta, si puedo. Sí, Rafael Costa. Sí, a mí el cuento me encantó. Al escuchar a mis compañeros, me da la sensación de que uno es un cuento maravilloso desde el punto de vista donde uno hace diferentes interpretaciones. Yo el primer paréntesis que me llegó cuando lo empecé a leer, que no me di cuenta, para mí que era un paréntesis, después cuando llegué al final lo volví a leer de nuevo y me llamó la atención que habló de dos soledades y no de dos solitarios, que son dos conceptos muy diferentes. Y esas dos soledades que se encuentran y que como que empiezan una relación, a su vez el paréntesis que hace referencia, cuando él se lo plantea, yo no entiendo un paréntesis como, al menos en mi caso, ¿no? Como una separación, sino mantener la individualidad de la persona aún en la pareja, mantener las particularidades que uno tiene aún en la pareja porque lo hacen ser, según mi modo de ver, unidos, pero también individuales, pero unidos en amor también, en esa relación. Y yo creo que esto da para una segunda parte. Sería buenísimo que la Yera lo haga, uno no está a la altura ni mucho menos, No les pero da gustó el una punto segunda final. parte porque fueron a Triste el buscar punto final. paréntesis que diferentes tamaños se pusieron de acuerdo en uno que eligieron, y ese que eligieron, cuando lo fueron a abrir y mirar bien, no era un paréntesis, era un punto final, que de alguna manera ellos mismos se pusieron de acuerdo en elegirlo. Al menos eso se desprende de la lectura. A mí me encantó. Y claro que permitiría un pretexto para hacer otro texto nuevo, porque realmente es un puntapié para la imaginación, para donde uno quiera ir, ¿no? Me encantó. Se viene Bien. paréntesis 2. Ah, sí, sería muy bueno, porque el punto final no es muy romántico, ¿no? No le cerró lo del punto final. No lo quieren, aunque reconocen el cuento, pero el punto final siempre es triste. Bueno, a ver, ¿quién más quiere hablar? Yo, Berta, ¿puede ser? Beatriz. ¿Dónde estás? A ver, levanta la mano. Acá estoy, pero... Sí, Beatriz, a ver Beatriz, qué sí. dice Beatriz. Bueno, yo, a mí me gustó mucho el cuento, me llamó la atención desde el principio. Esto que dice ella, estaban en la mesa del bar, pero como copiado detrás de la taza de café. Eran fotocopias. Tampoco pueden relacionarse dos personas que son totalmente iguales porque son fotocopias. Uno hace una cosa, otro, es siempre lo mismo y ninguno de los dos tiene libertad para nada. Pero lo que me gustó el trabajo que hizo la autora, que cumple esto de... Tiene un ordenamiento mental tremendo ella, lo que yo descubrí, y un lenguaje claro, pero a la vez que atrapa al lector. Y usa esto del arte del relato, diríamos, arrancó intrigante porque uno no sabe qué va a pasar. Fue con un desarrollo creciente y haciendo tensión, aumentó la tensión con un final sorprendente, como decía recién quien habló, que uno yo pensaba que iba a encontrar el paréntesis que lo salvara o que le diera una salida, pero encontraron el punto final que yo creo que ni ellos lo esperaban. Y después, y me gustó porque siempre tengo una frase donde dice que ¿cómo se llama? Que el texto es un puente entre dos orillas,
en esto se cumple lo de, en el cuento, dice, el mensaje debe ser compartido, la redacción debe ser canal, no laberinto. Ella me fue llevando a la lectura tan bien que yo no fue un laberinto, sino que fue una claridad, pero me iba mostrando sus sensaciones internas y externas de todo, de la casa, la tensión, lo que ella sufría. Me llamó mucho la atención estas palabras donde ella no pone coma, porque es como que está cansada, agobiada a lo mejor de esto de buscar, y después pone la coma y dice agobiada, el agobio. O sea que ahí es como dice, bueno, basta, esto no va más. Ahí, ya ahí empieza a darse, yo empecé a ver que no iba más ninguna de la situación esta. Pero había era importante para ellos encontrar la caja. Es importante a veces en las relaciones encontrar eso que nos va a sacar de esta cosa tan encrucijada en que estamos y no sabemos cómo salir. Y fueron desmantelando todo. Quizás se fueron desmantelando, la culpa es tuya, la culpa es mía, todas las cosas aquellas que se fueron cargando, porque una relación así tipo fotocopia es como que no se mueven siempre al mismo lugar, hacen lo mismo, piensan lo mismo. Es como que no hay libertad en nada para ninguna de las dos personas. Y bueno, él lo demuestra en el final casi, que no admite ninguna prisa, como diciendo, esto es igual. Así como estaba él, era un reflejo de ella, porque eso a mí me quedó, me impresionó eso, como copiados en esas soledades. Y bueno, y el final, apoyado sobre un lecho de algodón rosa, como si fuera que aquello que fue el amor, terminó ahí redondo, imponente, o sea que ese amor que ellos pensaban que era lo máximo cuando se conocieron, no fue nada, se volvió todo obstinadamente negro, o sea que se hizo oscuridad, y punto final. Y eso ahí es como que termina de matar a mí me asombró no haber encontrado, le digo la verdad, no haber encontrado el paréntesis, encontré el punto final. Me gustó muchísimo después el manejo que tiene de las oraciones, los párrafos consistentes. Hay un montón de cosas que descubrí en este cuento. Bueno, me llamó la atención porque yo desconocía, digo, me confieso con esto cuando dice de punto final, no sabía que se llamaba así, porque pensé, ¿por qué no puso 3 puntos? Pensé que hasta era un error tipográfico de escritura. Y yo digo, qué importante es conocer por qué lo usó la autora. Por eso a veces es tan interesante escuchar al autor, porque yo puedo hacerme la novela, diríamos, del cuento, puedo hacerme el cuento, pero cuando el autor me dice el porqué de las cosas, me queda mucho más claro. Y por eso es tan interesante que yo conozca las competencias lingüísticas, todas estas cosas, porque si hubiera sido un lector que no conoce nada, diría, acá hay un error. Y se queda con eso, eso. Así que bueno, gracias y felicitaciones, Graciela, hermoso el cuento, muchas gracias. Gracias. Bueno, acá María Crescencia quiere hablar, ¿verdad? Y Juan Vanegas activa. Sí. Sí, primero que nada quería felicitar a la autora, me pareció un texto muy atrapante y ya desde el comienzo me di cuenta que iba a ser un texto de amor, no tan amor o desamor como se había mencionado, porque en el epígrafe se lo dice perfectamente, esta inercia del corazón en la muerte, o sea que hay un punto, un quiebre, ya se termina algo. Con respecto a lo que yo trabajaría, sería justamente lo que mencionaba Rafael. Cuando fueron al vendedor, ellos compraron el paréntesis, pero en realidad cuando la caja se abre, lo que hay es un punto final. Yo trabajaría el escape del paréntesis en un cuento. Qué bueno. Esa fuga, digamos, que mantiene, porque claro, a ver, no era ni grande ni chico, tenía que hacer una medida acorde, y cuando se abre, cuando el moño ya está desgastado, cuando pasa el tiempo, da la impresión de que nos explica eso a medida que va avanzando, que se fue pasando el tiempo, y lo dice, había pasado tanto tiempo, el moño desgastado
no está el paréntesis, hay un punto final. Buscaría de trabajar eso. Muy bien, muy creativa tu propuesta de escritura. A ver si te animas a escribirla. Sí, Bueno, claro que Graciela, ¿querés hacer vos algunas preguntas o querés dirigirte a los chicos, a los Decirles, participantes? cuando hoy creo que hablando les dije que ninguna palabra era más en un cuento breve, donde es muy importante que sea conciso y que sea directo. El cuento breve, muchos lo consideran erróneamente un género menor, cuando es una de las cosas que más trabajo dan de lograr. El cuento breve da mucho trabajo, porque hay que decirlo todo en pocas líneas, con claridad y con sentido. Y en este caso, además, yo quise transformarlo en un cuento fantástico, ¿no? Con respecto al color, que lo encontraron apoyado sobre un lecho de algodón rosa, hoy les decía que ninguna, no puse rosa, podría haber puesto amarillo, verde, azul. El rosa nos remite al amor, nos remite a la dulzura, nos remite a lo bello de la vida. Y sobre eso tan bello había una cosa terriblemente negra, obstinadamente negra, que era el punto final. Ese lecho le da mayor fuerza a este punto final. Podría haber estado directamente el punto final en la caja, sin ningún lecho de algodón. Fue puesto ex profeso. Y veo que sí, que algunos así lo interpretaron. El cuento breve, en realidad todos los cuentos tienen que tener algo fundamental, que es ritmo. El ritmo que los lleva a leer, recuerdo cuando Cortázar decía que, cuando él decía que había leído un texto de una sola sentada, era porque le había encantado el texto, porque lo había atrapado. Bueno, en el cuento breve es más fácil leerlo de una sola sentada, justamente por su brevedad, pero tiene que tener ritmo. Y a veces, cuando se está escribiendo un cuento, tiene, fíjense que a mí me ocupó dos hojas, no sé ustedes, pero cuando lo imprimí me ocupó 2 hojas, ¿no? En 2 hojas tenés que poder desarrollar la idea, utilizar los recursos retóricos, como la alegoría es un recurso retórico. Hay muchos recursos acá utilizados, el anacoluto, que es ese punto del que hablaba creo que Beatriz, si no me equivoco, también es un recurso, en este caso de estilos, ¿no? Y así pasa también con las enumeraciones, es decir, cuando vas a escribir un cuento breve, tenés que fijarte qué es lo que vas a decir, cuánto tiempo tenés para decirlo, y a la vez utilizar, por eso es importante tener presentes la teoría del cuento y los elementos que integran un cuento, para poder introducirlo. Tal vez no se puede usar todo en un cuento breve, pero acá hay muchas cosas utilizadas. Por ejemplo, los detalles indiciales, los indicios, bueno, y lo que les venía comentando hoy del anacoluto, hay acá también, hay una reafirmación, fíjense ustedes, esto da la sensación, y varios lo comentaron, pero con otro nombre, de que era una relación simbiótica. Me hablaban de que alguien habló que le llamó la atención de que decía copiados, como que hacían lo mismo, vivían la misma vida. Bueno, esa relación simbiótica suele ser muy perjudicial para la pareja. En algún momento hay que cortarla. Por lo menos eso es lo que pienso yo, ¿no? Hay que tener la libertad para poder
amar al otro, pero sin dejar de amarse uno mismo. Creo que es uno de los secretos de los matrimonios o de las parejas que duran mucho. 44 años tengo de casada, y con altibajos, y con paréntesis que nos fuimos creando nosotros mismos, y nunca, nunca, jamás admití una relación simbiótica. Y es importante la individualidad, muy importante. Alguien habló de la individualidad y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Nada más, Berta. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. La Berta, próxima clase... Sí. Perdón, te interrumpo, porque Juan Vanegas había pedido la palabra por el chat. No sé si todavía quiere hacer algún comentario y terminamos. Si hay tiempo. Sí, Juan, sí. Si hay tiempo, sí, no, Sí, te damos, igual te damos. lo resumió muy bien Graciela. Muy lindo escucharla. No, lo mío iba a la sensación que me dejó el cuento, que primero yo cuando empecé a leer paréntesis ya sentí como una opresión, un ensimismamiento de la pareja en ellos mismos, como falta de libertad, como después el cuento lo va mostrando, que eran casi una misma persona. Y como que me gustó mucho porque te va dando pautas de lo que va a pasar, de que eso no va a terminar bien. Bueno, después el sub y baja de emociones me parece espectacular también. Bueno, ¿qué más decir? Lo dijo todo Graciela. Fue hermoso el cuento, la verdad. Gracias por el tiempo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere aportar algo? O nos despedimos hasta la próxima clase. A Graciela van a tener oportunidad de escucharla en otra clase. ¿Me permite, Berta, una palabrita Mercedes, nada más? Me parece muy, muy interesante el recurso. En un cuento es una especie de serpiente que se muerde la cola. Es decir, en el comienzo deben estar todos los elementos que nos van a llevar al final, y el final tiene que volverse. Y acá comienza con un título que es un signo gramatical y termina con un punto que es un signo gramatical, lo que me parece espectacularmente usado el recurso, como una especie de casi picardía, trabajando dentro de esa serpiente que se muerde la cola, una atmósfera absolutamente fantástica, con dos elementos que son aparentemente nada más que signos gramaticales. Eso me gustó mucho también para reconsiderarlo. Muy bien, Mercedes. Bueno, Berta, si alguien habló alguna vez de secuelas para este cuento, yo creo que más que una secuela, cabe una precuela, porque justamente estas dos soledades dan mucho para contar cómo llegaron a esta edad, con sus mañas, con sus historias, que de alguna manera todos somos el resultado de una historia, o de varias historias, y estas historias pueden ser contadas tranquilamente en otros cuentos cortos. Claro. Muy bien, Rafael. Es así. Claro. Bueno, nos hemos pasado más de media hora de la clase. Así que, Graciela, me imagino que estás contenta con la recepción. También te quiero decir que todavía no estudiaron las teorías del cuento, porque esta es la tercera o cuarta clase recién. Pero bueno, se nota un entusiasmo fuera de serie, como ves. Ya les agradecí mediante el chat, no sé si lo leyeron, a todos. Muchas gracias por haber leído el cuento. En definitiva, lo que queremos los escritores es que nos lean. Pero además, muchas gracias porque han tomado hasta el más mínimo detalle, lo han tomado en cuenta. Y eso es para valorar, yo lo valoro muchísimo. Cuando algo se lee y se relee. Por otra parte, cuando uno lee un cuento, y así eso nos pasa también con una novela o con un poema, depende del momento en que lo leemos, de cómo estamos en ese momento para ver cómo lo recepcionamos. Por eso es bueno poder leer un texto varias veces. Y a raíz de esa cantidad de veces que lo leemos,
entonces vamos a poder sí sacar una conclusión concreta de qué nos pareció el cuento, y sería bueno, yo no sé si les dan tarea, no quiero que me odien, pero sí sería bueno que pudieran ustedes escribir o bien otro final, o bien en el caso de Rafael lo que haría sería hacer que esas soledades ellos tuvieron su pasado, porque además era gente ya mayor, o sea que él está interesado en la primera parte del cuento, otros en la última parte del cuento, otros transformarían este cuento fantástico en un cuento real, absolutamente real. Bueno, todo... Me parece muy lindo el desafío, y lo hago extensivo y obligatorio. Un pequeño texto donde ustedes puedan hacer algo creativo. En realidad, no son estas evaluaciones, son evaluaciones parciales, no son definitivas. Cuando finalice el curso, sí les vamos a dar textos ya mucho más amplios, donde se muestren todos los conocimientos adquiridos. Pero por el momento, esto que dice Graciela, a ver qué pueden inventar o qué les dispara a ustedes para hacer un texto de cualquier tipo, aunque sea un texto informativo, un texto de apoyo psicológico, un texto, un diálogo, una carta a la autora, lo que se les ocurra. O este cuento transformado en una carta, eso lo he hecho también, transformar este cuento en una carta. O bien un diálogo entre los personajes, también puede ser. Sí, era un intercambio, lo que yo me refiero a un intercambio de cartas entre los dos personajes, ¿no? La mujer y el hombre. Bueno, queda agradecerles la presencia. La próxima clase vamos a ver producción de textos con otro escritor, esta vez un escritor marplatense que también es de la diplomatura, es diplomado, y aquí María de la Paz Pérez Calvo le hizo una reseña. De paso, María de la Paz Pérez Calvo va a hablar de la reseña de la novela de Carlos Félix Pérez de Villarreal, que viene de Mar del Plata, ¿verdad? Sí, de Mar del Plata. Bueno, así que los saludo a todos y me alegro que estén firmes en la diplomatura y que ninguno haya dicho hasta ahora que se aburrió, que se cansó o nada por el estilo. No hay deserciones, ¿verdad, María de la Paz? Más bien hay incorporaciones. Así que muchas gracias y un aplauso para todos. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.